Hay un lugar en Vermont conocido como el Bosque Nacional de Green Mountain, que ocupa alrededor del 50% del condado de Bennington, rodeando las montañas Glastonbury en su centro. Entre los años 1943 y 1950, ocurrieron varias desapariciones misteriosas en sus profundos y oscuros bosques. Las desapariciones se volvieron tan prolíficas que la zona tomó un nuevo nombre entre los locales asustados: el Triángulo de Bennington, debido a algunas similitudes con las desapariciones alrededor de la isla caribeña de Bermuda. Desde entonces, las desapariciones se convirtieron en parte del folclore local, y hasta el día de hoy, los habitantes del área advierten contra vagar solos en el Bosque Nacional de Green Mountain. Antes del siglo XVIII, el área de Glastonbury estaba mayormente deshabitada por los colonos europeos. El gobernador de New Hampshire fundó la ciudad en 1761, y para 1791, solo 6 familias llamaban hogar a la pequeña comunidad. Hoy en día, solo 8 residentes permanecen en las ruinas del pueblo fantasma de Glastonbury. Disfrutó de un pequeño auge alrededor de 1870 cuando se convirtió en un pueblo maderero, y hasta 300 trabajadores forestales se mudaron a Glastonbury para cosechar los bosques circundantes. Pero la sobreexplotación de la montaña diezmó los árboles y eventualmente llevó al declive económico de la ciudad. Quizás el daño forestal a los hábitats de la fauna local llevó a los nativos americanos a creer que la nueva industria había perturbado y enfurecido a los espíritus del bosque. O tal vez la maldición de Glastonbury era algo completamente más siniestro. Sin embargo, es difícil discernir cuánto de lo que la gente dice sobre el Triángulo de Bennington es realmente cierto. Los detalles que rodean las diversas desapariciones han variado a lo largo de los años, incluso en los particulares de quienes realmente desaparecieron. Pero lo que está claro es que durante eones antes de que los colonos europeos ocuparan el área, los nativos americanos locales usaban la zona como un cementerio para sus muertos, creyendo que los espíritus de sus antepasados habitaban los bosques y maldecirían a cualquiera que se adentrara demasiado en los oscuros y aislados bosques. Ellos se mantenían bien lejos del área, pero no se podía decir lo mismo de aquellos que viajaban desde el otro lado del Atlántico. Una pieza particularmente inquietante del folclore de la tribu Abenaki habla de una roca que devoraba las almas de todos los que pasaban cerca, lo cual para ellos explicaba por qué los bosques estaban tan desprovistos de los sonidos típicos de la naturaleza, como el canto de los pájaros o el zumbido de los insectos, y por qué muchos afirmaban tener sensaciones aterradoras al cazar cerca de los bosques. Sin embargo, puede haber algo de ciencia detrás de tales afirmaciones, ya que los geólogos dicen que el área tiene una cantidad inusualmente grande de sumideros debido a la erosión subterránea del agua. Pero, independientemente, la lista de aquellos declarados desaparecidos después de aventurarse en el bosque es larga, y estos son solo algunos de ellos. En 1943, un hombre llamado Carl Herrick y su primo Henry estaban participando en una cacería a solo 16 kilómetros al noreste del pueblo de Glastonbury. La historia cuenta que en un momento durante el viaje, Carl se adentró en el bosque para aliviarse, pero después de un tiempo, Carl aún no había regresado al lugar donde estaban descansando, por lo que Henry le llamó a través del bosque sin obtener respuesta. Durante horas y horas, su primo lo buscó, pero Carl no apareció. En los días siguientes, un grupo de búsqueda recorrió el bosque en busca de cualquier señal de Carl Herrick, y eventualmente se encontró un cuerpo que se creía era el suyo. Pero sus restos mostraban signos extraños de haber sido aplastados por alguna fuerza increíblemente fuerte, tanto que las costillas de Carl habían perforado su pulmón. Sin embargo, no había signos de nada que pudiera haber infligido tales heridas. Henry informó que el grupo de búsqueda encontró grandes huellas de oso alrededor del cadáver, pero un oso no habría apretado a un hombre de esa manera, ni habría dejado carne fresca para que se pudriera, siendo los osos ocasionales carroñeros. Algo debió haber asustado gravemente a ese oso si dejó un cadáver intacto. Solo 2 años después, en 1945, ocurrió el incidente de Meade Rivers. Meade era un hombre al aire libre muy experimentado y resistente, y pocas personas conocían mejor el bosque alrededor de Green Mountain que él. Un día, Meade lideraba un grupo de caza en un lugar conocido como Hell's Hollow cuando se adelantó un poco. Pronto, sus compañeros cazadores se dieron cuenta de que Meade ya no estaba con ellos,
pero ninguno mostró preocupación inicial. Después de todo, Midi probablemente era el cazador y rastreador más hábil que cualquiera de ellos había conocido, pero nadie volvió a verlo o escuchó de él nunca más. Después de una larga e intensa búsqueda en los bosques circundantes, el único rastro de Midi Rivers fue un cartucho de rifle vacío que coincidía con el tipo que se sabía usaba. No había sangre ni ropa desgarrada, ni evidencia de un ataque de animal, y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero quizás el caso más conocido de todas las desapariciones en el Triángulo de Bennington es el de Paula Weldon. Era una estudiante de segundo año en la cercana Universidad de Bennington, y el 1 de diciembre de 1946, la joven de 18 años se adentró en el bosque para una caminata corta destinada a aliviar el estrés de sus estudios. Paula llevaba una chaqueta roja clara, no ideal para una caminata larga en clima frío, por lo que es seguro decir que no tenía la intención de estar fuera por mucho tiempo. Fue vista por última vez por una pareja que caminaba en un tramo de tierra conocido como Long Trail. La pareja vio a Paula girar una esquina, pero cuando llegaron al mismo lugar, ella había desaparecido inexplicablemente de su vista, y sería difícil no notar una chaqueta roja brillante entre el follaje oscuro. Al día siguiente, cuando sus compañeros notaron su ausencia inusual, informaron a la policía local, quienes iniciaron una búsqueda exhaustiva en el Long Trail. El grupo de búsqueda llegó a contar con 1,000 personas en algunos momentos, e incluso incluyó varios aviones ligeros enlistados por el FBI, pero no se encontró ni rastro de Paula. Paula fue con mucho el caso más famoso, pero el más trágico fue el del niño de 8 años, Paul Jepson. La madre de Paul trabajaba en el vertedero local, y el 12 de octubre de 1950, Paul acompañó a su madre al trabajo ya que estaba de vacaciones escolares. No tenían la intención de quedarse mucho tiempo, por lo que la madre de Paul le dijo que se quedara en el camión mientras ella entraba a la oficina del vertedero para completar algunos trámites. Pero cuando regresó al camión, Paul había desaparecido. Al igual que Paula Weldon, Paul llevaba una chaqueta de lluvia de colores brillantes que sería casi imposible no notar en el entorno del bosque circundante. Pero cuando se organizó otra gran búsqueda, que esta vez incluyó perros rastreadores de la policía local, no se encontró nada. Era como si Paul hubiera desaparecido en el aire. Pero el análisis del folclore local de los Abenaki encontró un dato inquietante sobre el uso de colores brillantes en el bosque. Al parecer es extremadamente mala suerte usar cualquier cosa que no sea de tonos oscuros mientras se visitan los cementerios nativos americanos, ya que ofende a los espíritus de los muertos. Un detalle verdaderamente aterrador para considerar. En el mismo mes, octubre de 1950, una joven llamada Frida Langer y su familia estaban en un viaje de campamento cerca del embalse de Somerset, en el profundo Triángulo de Bennington. Frida y su primo Herbert se embarcaron en una caminata por la zona, pero a menos de 1 kilómetro de su aventura, Frida tropezó y cayó en un arroyo. Dado que no estaban muy lejos de su campamento, Frida regresó para cambiarse de ropa mientras Herbert esperaba en el sitio de su accidente para su regreso. Después de 1 hora de espera, Herbert regresó al campamento, indignado de que su prima lo hubiera dejado esperando tanto tiempo. Pero cuando preguntó por ella, descubrió que nunca había llegado al campamento. Su desaparición era completamente inexplicable, y muchos se preguntaron cómo una chica podría desaparecer en el curso de un viaje tan corto. Y para este momento, el número de desapariciones inexplicables significaba que los bosques habían ganado una reputación considerable de ser misteriosamente, pero indudablemente, peligrosos. También parecía que el poder del Triángulo de Bennington no se limitaba solo a los bosques. James Tedford, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, regresaba a su residencia en un hospital de veteranos en Bennington en 1949 después de una visita a su familia en la cercana St. Albans. Su viaje fue en un autobús Greyhound que no llevaba más de 14 pasajeros, pero de alguna manera, cuando el autobús llegó a Bennington, Tedford no estaba a bordo. Sin embargo, extrañamente su equipaje aún estaba en el portaequipajes del autobús, y sus objetos personales, incluida una chaqueta y su boleto, estaban en su asiento en su lugar. Los otros pasajeros fueron interrogados por la policía cuando fue reportado desaparecido. Ninguno informó haberlo visto bajar en ningún punto del viaje. De hecho, lo habían visto sentado en su asiento en cada parada programada, excepto en la que debía bajarse en Bennington.
Dado que la desaparición de Tedford fue otra en una serie de desapariciones misteriosas en el área de Bennington, la policía estaba ansiosa por resolver el caso lo más rápido posible, pero lógicamente solo pudieron llegar a una conclusión sólida: que Tedford nunca había abordado el autobús en primer lugar. Pero esto contrastaba enormemente con el hecho de que no solo su equipaje estaba a bordo, sino que había sido visto por muchos de sus compañeros de viaje. Como muchas de las otras desapariciones en el Triángulo de Bennington, el caso de Tedford sigue sin resolverse hasta el día de hoy, pero debe haber explicaciones prácticas y tangibles para tales desapariciones, incluso si parecen bastante extravagantes. Una teoría se centra en los patrones climáticos intensos e impredecibles que sufre la región de Nueva Inglaterra. Tanto excursionistas profesionales como montañeros insisten en que las desapariciones se deben a nada más que el mal tiempo, ya que los patrones de viento en el área pueden ser increíblemente erráticos. Incluso aquellos familiarizados con el área podrían perder el equilibrio en situaciones peligrosas o sufrir una desorientación grave en algunos casos. Sin embargo, aunque esto podría explicar una o dos de las personas desaparecidas, ciertamente no explica todas ellas. Muchos visitantes del área también han informado haber visto pumas en el Bosque Nacional de Green Mountain. Estos grandes felinos pueden acechar a los cazadores a largas distancias mientras esperan el momento oportuno para atacar. Los excursionistas solitarios son, con mucho, los más vulnerables, especialmente durante el invierno, cuando la presa natural del león de montaña es escasa, lo que también coincide con la mayoría de las desapariciones que han ocurrido. Dado que pueden pesar más de 90 kilos, un puma poderoso puede someter y matar a alguien muy rápidamente, pero un león de montaña ciertamente dejaría rastros de sus presas, ya sean huesos o ropa desgarrada, y en la mayoría de las desapariciones en Bennington, no se ha encontrado ni una sola pieza de evidencia de las almas desafortunadas. Sin embargo, otra teoría basada en la enfermedad mental es mucho más factible. Una historia cuenta de un personaje extraño llamado McDowell que se mudó a Bennington en 1892 en busca de trabajo en un aserradero local. El hombre era un alma solitaria y tranquila, llena de malicia, y era visto con sospecha y miedo por los demás trabajadores. Luego, después de unos meses de flotar de un trabajo a otro, se metió en una discusión con un capataz y golpeó al hombre en la cabeza con un martillo antes de matar a otro que acudió en defensa del capataz. El hombre estaba despotricando y delirando, mientras los agentes de la ley locales lo acorralaban en una de las tabernas del pueblo y, una vez que estuvo bajo custodia, fue confinado en un manicomio por el futuro previsible. Pero el hombre era salvaje, violento y astuto, y no pasó mucho tiempo antes de que escapara del manicomio y se ocultara en las montañas, entre sus muchas cuevas y cavernas. Algunos dicen que el horrendo ambiente del manicomio, el abuso insensible de los celadores y los médicos lo habían vuelto verdaderamente feroz, y de vez en cuando, el hombre descendía de las montañas para aterrorizar a los residentes del pueblo, vistiendo solo un largo abrigo negro con una pistola en la mano. McDowell pudo haber podido atacar a los residentes del pueblo durante principios del siglo XX, pero a mediados de siglo sería un hombre mucho mayor, y puede que ni siquiera haya sobrevivido en la naturaleza durante un periodo de tiempo tan considerable. Quizás nunca se tenga completamente claro qué es lo que causa las desapariciones extrañas en el Triángulo de Bennington, pero ya sea el clima, los animales salvajes o un asesino en serie desquiciado, el área es sin duda uno de los lugares más inexplicablemente peligrosos en todo Estados Unidos. Para aquellos que tuvieron la mala suerte de encontrarse solos entre los árboles, es verdaderamente escalofriante pensar que estas desapariciones podrían nunca resolverse, que los destinos de esas pobres almas podrían permanecer para siempre en secreto, ocultos entre los oscuros árboles del Bosque Nacional de Green Mountain. A finales de junio de 2014, un hombre alemán de 28 años llamado Lars Mittank se fue de vacaciones al balneario de Golden Sands en la costa búlgara, popular entre turistas de toda Europa. Golden Sands es una importante ciudad turística en la costa norte del Mar Negro en Bulgaria, adyacente a un parque nacional del mismo nombre en el municipio de Varna. Ubicada a poco más de 15 kilómetros al norte del centro de Varna,
Está prácticamente conectada a la ciudad por una franja continua de resorts y comunidades de villas. El 6 de julio, Lars y su grupo de amigos se encontraron en un desacuerdo con otro grupo de jóvenes alemanes en un bar local. Lars y sus compañeros eran fanáticos del equipo de fútbol alemán Werder Bremen, mientras que el grupo opuesto eran seguidores del Bayern Múnich. Había una rivalidad bastante destacada entre los dos clubes de fútbol, y la discusión amistosa pronto se convirtió en una confrontación violenta, cuando un miembro de cada grupo comenzó a empujarse y golpearse. La pelea entre los dos se convirtió rápidamente en una pelea de bar entre los dos grupos. Se lanzaron sillas y botellas, y se usaron tacos de billar como armas. En la refriega, Mittank sufrió una ruptura de tímpano debido a un golpe particularmente violento. Mittank se vio obligado a visitar al médico local para que le examinaran la cabeza. Se descubrió que la lesión era bastante grave, con un alto riesgo de infección interna, por lo que el médico le recetó un curso del antibiótico cefuroxima y le aconsejó a Lars no volar durante las próximas semanas, ya que podría empeorar seriamente la lesión y causarle un dolor intenso. También necesitaría otro examen en el hospital búlgaro en las semanas siguientes para asegurarse de que la herida estaba sanando adecuadamente. Esto interfirió severamente con los planes de viaje de Lars y sus amigos, pero Lars no era tan imprudente como para desobedecer las órdenes del médico, por lo que se hicieron arreglos para que él volara de regreso a Alemania en una fecha posterior a la originalmente prevista. Los amigos de Lars insistieron en quedarse con él si lo necesitaba, pero él les aseguró que estaría perfectamente bien solo. Además, una extensión forzada de las vacaciones no era el peor destino para un joven. Así que Lars se quedó en Bulgaria mientras sus amigos se dirigían al aeropuerto y volaban de regreso a Alemania. Lars tomó un taxi de regreso al hotel color Varna, haciendo reservas que cubrirían su periodo de recuperación, y luego trató de pasar los siguientes días relajándose y sanando de su herida particularmente desagradable. Pero solo un día después de que sus amigos lo dejaran en Bulgaria, Lars comenzó a actuar de manera muy extraña. Su comportamiento bizarro y errático fue capturado por las cámaras de seguridad de circuito cerrado del hotel. Corrió por el hotel mirando por encima del hombro, acusando tanto al personal como a los huéspedes de conspirar contra él. Algunos de esos encuentros casi se volvieron violentos y, en más de una ocasión, el personal del hotel amenazó con llamar a la policía. Finalmente, una vez que el comportamiento de Lars se volvió insoportable, el personal del hotel le pidió que recogiera sus pertenencias y se fuera, ya que tales arrebatos violentos estaban estrictamente prohibidos por la política del hotel y ya no podían ser tolerados. Pero antes de salir del hotel, Lars hizo una llamada a su madre en Alemania. Ella declaró más tarde que él parecía extremadamente alterado y le dijo en tono susurrante que 4 hombres alemanes, posiblemente los mismos con los que su grupo había peleado en el bar ese día, venían a matarlo. Le dijo que había hecho un retiro significativo de dinero en efectivo para vivir y que debería cancelar sus tarjetas de crédito. Cuando ella le preguntó por qué, Lars le dijo que los hombres podrían usarlas para rastrear sus movimientos. De dónde sacó esa idea es un misterio, pero él parecía muy insistente en que esto era cierto. Sabemos que el 8 de julio, Lars Mittank viajó al aeropuerto de Varna en un intento de regresar a Alemania, desobedeciendo las órdenes del médico. Intentó comprar un boleto en un vuelo de regreso a casa, pero después de mirar alrededor del aeropuerto y aparentemente ver algo, se puso tan nervioso y asustado que abandonó el intento por completo. Luego Lars buscó el área de servicios médicos del aeropuerto, aunque está claro que no pidió ninguna atención médica y no dijo a los presentes por qué deseaba permanecer allí. Más tarde confirmaron que parecía nervioso y paranoico, como si estuviera escondiéndose de alguien que lo perseguía. Aproximadamente 45 minutos después de refugiarse originalmente en el área de servicios médicos, las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron a un trabajador de construcción que se dirigía al área médica. Esto parece haber desencadenado que Lars saliera corriendo del aeropuerto, abandonando su mochila y equipaje por completo. Más imágenes de cámaras de seguridad muestran a Lars corriendo a través de una carretera de 2 carriles, esquivando vehículos a alta velocidad mientras lo hacía, antes de llegar a una gran cerca. Lars escaló la cerca con una fuerza y velocidad asombrosas, luego corrió a toda velocidad por un prado antes de desaparecer en un campo de girasoles.
con un denso bosque más allá. La policía investigó el incidente a fondo, pero no encontró evidencia de que Lars estuviera siendo seguido por nadie. Incluso contactaron al grupo con el que los amigos de Lars habían peleado, pero todos tenían coartadas que confirmaban que no estaban cerca del aeropuerto el día de la desaparición de Lars. Muchas teorías sobre lo que sucedió circulan por internet. Algunos creen que estaba siendo utilizado como mula de drogas, otros creen que sufrió un episodio psicótico. Solo dos cosas son completamente ciertas sobre este incidente inexplicable. La primera es que Lars no padecía ninguna enfermedad mental. La segunda es que Lars nunca fue visto de nuevo en ningún lugar ni por nadie. Susan Walsh era una periodista de investigación que realizó la mayor parte de su trabajo en la ciudad de Nueva York. Nacida como Susan Young el 18 de febrero de 1960, adoptó el nombre de Walsh después de casarse con Mark Walsh, hermano del cantante y guitarrista de los Eagles, Joe Walsh. A pesar de su relativo éxito en el campo del periodismo, Susan Walsh tuvo una infancia algo problemática. Mientras asistía a la Universidad William Patterson en su estado natal de Nueva Jersey, Walsh trabajaba a menudo como stripper o bailarina erótica para ayudar a pagar las altas tasas de matrícula necesarias para continuar sus estudios. Sin embargo, algunos dicen que solo trabajó en esos ambientes sórdidos para financiar su hábito de consumo de drogas ilegales y alcohol, y aquellos que la conocían estaban muy familiarizados con su inclinación por el estilo de vida fiestero. Sin embargo, cuando se graduó en 1984, Walsh insistió en que estaba limpia y sobria, lista para comenzar su vida profesional como periodista. Quizás fue su afinidad con el lado más oscuro y sórdido de la vida lo que hizo a Susan Walsh una investigadora tan efectiva en sus temas elegidos. Pero parece que fue esa efectividad la que la llevó a descubrir algo que no debía y que bien podría haber contribuido a su desaparición prematura. Mientras trabajaba para la publicación alternativa con sede en Greenwich Village, The Village Voice, Susan Walsh escuchó un rumor extremadamente perturbador a través de la red de periodistas. Según fuentes de confianza, los hospitales de Nueva York estaban experimentando un fenómeno inusual y aterrador. La sangre humana utilizada para reemplazar la que los pacientes habían perdido en encuentros accidentales o violentos estaba desapareciendo misteriosamente. El jefe y mentor de Susan en The Village Voice, un hombre llamado James Ridgway, le sugirió que investigara los extraños robos, ya que sería una historia escalofriante. Pero después de pasar semanas cruzando información por teléfono con varios contactos de todo East Village, volvió a Ridgway con una explicación que parecía tan ridícula como increíble. Susan Walsh afirmó que los vampiros eran los responsables del robo de sangre en los hospitales. Walsh afirmaba que un pequeño aquelarre de vampiros, primero contentos con beber la sangre de los demás en oscuros rituales ocultos que tenían lugar en apartamentos pequeños y lúgubres después del atardecer, había comenzado a robar sangre en grandes cantidades de los hospitales de la ciudad. Ridgway leyó el informe inicial de Walsh con una gran preocupación. Dada su conclusión fantástica, sospechaba profundamente que Walsh había recaído en su antiguo patrón de adicción y abuso. No podía pensar en otra razón por la cual ella podría haber llegado a una teoría tan extraña, cuando había muchas otras explicaciones mucho más racionales. Era como una mala película de terror, dijo más tarde. Esperaba una primicia creíble, pero solo me decepcionó. Se absorbió totalmente con el tema de los vampiros, las teorías, los flujos de energía. El artículo que escribió no era muy astuto. Le pidió a Susan Walsh que reescribiera el artículo y reconsiderara sus teorías sobre el vampirismo. Pero ella insistió en que estaba en algo importante y prometió explicar mejor sus teorías en un artículo posterior que presentaría a Ridgway para su revisión. Esto es lo que encontró. En el momento de la desaparición de Susan Walsh, la ciudad de Nueva York tenía el club de fans de Drácula más grande del mundo, con más de 5,000 miembros. Tenían un museo de vampiros, un centro de investigación de vampiros de 22 años de antigüedad, e incluso un programa de televisión por cable después de la medianoche para aquellos fascinados por los chupasangres con colmillos que supuestamente acechaban las calles de Nueva York después del anochecer. Los clubes nocturnos con temática de vampiros, e incluso una escena musical inspirada en los vampiros, pueden haber dado al tema una apariencia superficial de inocencia caprichosa.
Pero Walsh descubrió que cuanto más profundizaba en la escena subterránea de vampiros de la ciudad, más oscuro y perturbador se volvía. Un contacto periodista de ella la puso en contacto con una mujer que tenía una tienda en East Village, un lugar que vendía calaveras esmaltadas, ropa vieja, libros de ocultismo, capas y joyas con forma de ataúd. Walsh dijo que descendió a un sótano abandonado con una decoración completamente negra y un ambiente cargado de incienso. Allí conoció a una mujer que afirmaba ser la bruja de East Village y que vendía todo tipo de productos al culto vampírico que acechaba entre las sombras del inframundo de Nueva York. La bruja le dijo que estaba perdiendo el tiempo buscando el culto vampírico durante el día, y que, aunque obviamente no eran vampiros genuinos e inmortales que se transformaban en murciélagos, eran tan peligrosos como sus contrapartes ficticias. Walsh dijo que sintió una ansiedad intensa cuando le dijeron que este culto subterráneo de vampiros realmente mataba a personas para obtener su dosis de sangre, y que tenían contactos en varios hospitales de la ciudad que podían adquirir sangre fresca para ellos, por supuesto por un precio. Después de todo, en la ciudad de Nueva York es terriblemente fácil simplemente desaparecer, le dijo más tarde a su jefe. La bruja de East Village la puso en contacto con un joven que afirmaba tener conexiones íntimas con el culto de vampiros. Era de California y afirmaba tener un negocio de fabricación de colmillos frecuentado por miembros del culto. También dijo que dirigía un servicio de redes de vampiros que ponía a personas curiosas en contacto con el culto, pero solo después de que fueran minuciosamente examinadas. Le dijo a Walsh que había vampiros de moda, aquellos que simplemente se disfrazaban con ropa gótica mientras escuchaban música oscura, pero que también había vampiros reales, y que trascender a uno era un proceso largo y difícil. Cuando ella le preguntó sobre la cultura de beber sangre que prevalecía en el culto, le dijo que él mismo lo había intentado en algunas ocasiones, bebiendo unas pocas onzas cada vez. Explicó con total seriedad que era una sensación abrumadora, casi como tomar éxtasis, y una experiencia profundamente sensual. Afirmó que era como un vino muy especial, que al beberlo podía saborear el estilo de vida de una persona en su sangre, así como cosas como su edad o a qué etnia pertenecían. También explicó que el culto de vampiros era muy serio y profesional, y que se hacían pruebas de VIH cada mes aproximadamente, y que el culto de Nueva York tenía conexiones con otras organizaciones similares en Filadelfia, Boston, San Francisco, San Diego y Los Ángeles. Sus miembros incluían a un sacerdote católico, 2 pastores, abogados, uno de los principales ejecutivos de Citibank, políticos republicanos, así como personas que simplemente tenían una fetiche por la sangre. También confirmó que el culto tenía un contacto que trabajaba en una instalación médica que probaba bolsas de sangre para detectar enfermedades infecciosas, antes de entregarlas al culto por grandes sumas de dinero. El joven continuó explicando cómo el culto de vampiros se reunía en algún lugar secreto cada pocas semanas para llevar a cabo un ritual de alimentación, y no siempre en algún escondite subterráneo oscuro. Una semana podrían reunirse en el espacio de comedor privado de un restaurante italiano propiedad de alguien simpático a sus inclinaciones, o alguien que guardaría silencio por el precio adecuado. También había una jerarquía estricta entre los miembros del culto que mantenía la disciplina y el secreto. Estaban los vampiros trascendidos, los líderes de facto del culto, que a su vez dirigían a los secuaces que organizaban y facilitaban los festines. Finalmente, estaba lo que se conocía como el rebaño, aquellos que consentían ser alimentados, quienes también podrían encontrar que subían de rango en el culto con la esperanza de algún día convertirse en un vampiro pleno. Era muy similar a la comunidad BDSM, explicó, en el sentido de que hay dominantes y sumisos que los sirven. Al principio, todo parecía relativamente inocente para Susan Walsh, pero el joven continuó contando historias de una escena mucho más oscura que existía, o que había presenciado cosas considerablemente más perturbadoras. Le dijo a Susan que una vez había asistido a lo que se conocía como un banquete en el santuario, donde vio a una joven que había sido dejada inconsciente y atada a una mesa con una serie de tubos saliendo de sus brazos y piernas. Los asistentes a la reunión podían alimentarse de ella a voluntad, y el joven dijo que no tenía idea de lo que le pasó a la chica, pero que fue demasiado para él y que había dejado el evento antes de que terminara. Fue durante el invierno de 1995 o 1996 que Susan Walsh
Estaba investigando el artículo sobre vampiros para The Village Voice. En ese tiempo, amigos y colegas notaron que el buscapersonas que llevaba consigo empezaba a sonar mucho más, no solo 1 o 2 veces al día con mensajes de su jefe en The Voice y otras publicaciones para las que escribía, sino cada pocos minutos en algunas ocasiones. Walsh siempre había sido popular entre los hombres y había ganado una cantidad considerable de dinero durante sus días como stripper. Incluso después de divorciarse de su esposo Mark, él no podía alejarse de ella y se mudó al apartamento debajo del suyo en Nueva Jersey como una forma de estar cerca de ella. Pero quienquiera que fuera que la estaba siguiendo durante ese invierno, la había puesto muy nerviosa, como nunca antes. Ella realmente le dijo a algunos amigos cercanos que estaba extremadamente preocupada por la situación, y en más de una ocasión se refirió a él como su acosador, y estaba tan asustada que no quería revelar su identidad, aunque era obvio que sabía quién era. Walsh incluso tuvo que visitar al médico por una úlcera estomacal aparente causada por el estrés de su calvario. Al Sullivan, el editor del periódico de la universidad William Patterson para el que Walsh escribió en sus días de universidad, fue entrevistado después de su desaparición. Mencionó que Walsh mostraba mucha promesa, siempre buscando una historia más grande y profundizando en las cosas que investigaba, pero también mencionó cómo el carisma de Walsh a veces resultaba adictivo para aquellos que la conocían. La gente no deja de enamorarse de ella, explicó. La gente se vuelve adicta a ella, sus novios no la dejan en paz. Una vez me dijo que estaba siendo acosada por un ex amante que estaba en la CIA. El 14 de julio de 1996, el buscapersonas de Susan Walsh sonó a mitad de una entrevista que estaba llevando a cabo en un nuevo proyecto que estaba investigando. «Oh, debe ser mi acosador», bromeó aparentemente. Pero 2 días después fue declarada desaparecida. El ángulo del culto vampírico puede parecer ridículo para algunos, pero en su investigación inicial, el Departamento de Policía de Nutley, Nueva Jersey, el lugar donde desapareció, anunció que estaban considerando los llamados cultos vampíricos como la causa de su desaparición. Sin embargo, las causas de la desaparición de Susan podrían estar arraigadas en el nuevo proyecto en el que se había embarcado, una investigación también sobre el sórdido submundo de Nueva York. Para 1996, Susan se había vuelto cada vez más desilusionada con el striptease y el baile erótico que una vez utilizó para complementar sus ingresos y financiar su educación. Estar en el escenario frente a tantas personas, expuesta tan íntimamente, la llevaba a automedicarse con drogas y alcohol. Después de un tiempo, las miradas lujuriosas de sus clientes comenzaron a perder su atractivo por completo. «Me acuesto en los taburetes del camerino mirando al techo», escribió una vez sobre su tiempo como bailarina, pasando imágenes por mi mente. Yo tomando una cuchilla y cortando un miembro hinchado, rebanándolo como un pepino para una ensalada. Comenzó a ver este trabajo como explotador, cruel y manipulador, y esto la llevó a una cruzada para exponer las redes de tráfico humano que proporcionaban a los peep shows y clubes de striptease de Nueva York sus artistas. Así, a mediados de 1996, la investigación de Susan la llevó a una serie de clubes de striptease que aparentemente estaban dirigidos por la mafia rusa. Utilizó sus conexiones profundamente arraigadas en la comunidad, en la que solía trabajar para organizar reuniones secretas con muchas de las chicas que trabajaban en esos lugares. Posteriormente descubrió que, efectivamente, estaban siendo traficadas desde la antigua Unión Soviética hacia los Estados Unidos, donde se les obligaba a pagar sus deudas a quienes habían facilitado su migración trabajando como strippers y, peor aún, como damas de la noche. En el caos que siguió a la caída del comunismo ruso, muchas mujeres jóvenes buscaron huir de la pobreza de sus tierras natales en favor de Europa Occidental o los Estados Unidos, y la mafia rusa estaba más que feliz de ayudarlas, así como de explotarlas para obtener beneficios. El artículo que Susan elaboró sobre el tema fue tan revelador como demoledor, y recibió una gran cantidad de elogios de todo el mundo literario. Un equipo de documentalistas de Alemania viajó hasta Nueva York para buscar su consulta y entrevistarla para una película que estaban haciendo sobre inmigrantes rusos convertidos en bailarinas de gogo. En el momento de su desaparición, estaba a punto de comenzar a trabajar para la BBC en un programa similar que también estaba interesado en el tema, pero los peligros de investigar tales cosas son muy tangibles.
Susan Walsh aparentemente tuvo numerosos encuentros con personas que afirmaban ser los agentes o gerentes de las bailarinas que estaba entrevistando, diciéndole que le esperaban graves consecuencias si no dejaba de publicar lo que había aprendido de sus investigaciones. Cualquiera que haya visto Los Soprano sabe que los clubes de striptease en Nueva Jersey, que tienen más que cualquier otro estado de la Unión, suelen estar bajo control de la mafia, aunque la facción que controla cada club puede variar de un área a otra, algunos bajo control italiano y otros bajo control ruso. Las bailarinas bajo el control de tales clubes a veces se utilizan como cebo en tratos, lo que puede hacerlas aún más vulnerables a la violencia y el abuso de lo habitual. Walsh, una vez, entrevistó a un gerente de club conocido solo como Marty, quien dijo: «Algunas chicas no las ves más porque descubrieron algo, o se les dejó entrar en algo, o tal vez escucharon una conversación sobre algo que iba a suceder. Luego, si esa chica quiere darse la vuelta y salir, se deshacen de ella o lo que sea». Walsh claramente se había involucrado con hombres que no temían recurrir al asesinato para resolver sus problemas. También se rumoreaba que su profunda implicación en la investigación de cultos vampíricos la había llevado a involucrarse románticamente con alguien que estaba convencido de que él mismo era un vampiro. Pero exactamente quién causó su desaparición prematura no está claro en absoluto. Todo lo que sabemos es que el 16 de julio de 1996, Walsh dejó a su hijo al cuidado de su padre antes de salir del complejo de apartamentos en Nutley, el lugar que llamaba hogar, con la intención de hacer diligencias y hacer una llamada telefónica desde un teléfono público al otro lado de la calle. Estaba vestida de negro cuando salió a un caluroso martes por la mañana. Fue la última vez que se la vio con vida. Había tan poca evidencia de quién podría haberla llevado que el departamento de policía de Nutley declaró el caso cerrado solo 6 semanas después. Pero también es muy sospechoso que cuando la policía le pidió permiso para realizar pruebas forenses en su apartamento, su ex esposo Mark se negó rotundamente. Aparentemente esto fue por consejo de su abogado, quien insistió en que tal búsqueda lo convertiría en el principal sospechoso, dado que lógicamente hablando, el cabello y las huellas dactilares de ella estarían por todo su hogar. Pero aún así, ¿qué podría estar escondiendo? Sea como sea, es absolutamente aterrador que una persona bien conocida y querida pueda simplemente desaparecer frente a su propio bloque de apartamentos y que no se encuentre ninguna evidencia ni cuerpo. El 24 de noviembre de 1971, el día antes del Día de Acción de Gracias, un caballero de unos 40 años se acercó al mostrador de Northwest Orient Airlines en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón. Era un hombre callado y discreto, con gafas de sol oscuras, llevando un maletín negro y vistiendo un traje negro con una camisa blanca. Pagó en efectivo para comprar un boleto de ida a la cercana Seattle y le dijo al empleado del mostrador que su nombre era Dan Cooper. Poco después, Cooper abordó el Boeing 727 que esperaba y tomó asiento en la parte trasera de la cabina de pasajeros antes de pedir un bourbon con soda. El avión, que estaba escasamente ocupado, despegó puntualmente a las 2:50 p.m. de esa tarde para el corto vuelo de 30 minutos a Washington. Una vez que el vuelo alcanzó altitud, la azafata Florence Schaffner comenzó a caminar por el pasillo tomando pedidos de bebidas de los pasajeros. Cuando llegó a la fila donde estaba sentado Dan Cooper y le pidió su pedido, él simplemente le entregó una nota. Schaffner la abrió y se quedó boquiabierta cuando vio lo que estaba escrito. Con un rotulador de punta de fieltro y letras mayúsculas impresas con orden, estaban escritas solo 4 palabras: «Tengo una bomba». Cooper entonces invitó a Florence Schaffner a sentarse junto a él, aunque no fue tanto una invitación como una orden. Según declaraciones posteriores, Cooper luego le mostró a la aterrorizada azafata exactamente lo que había en su maletín. Ella vio 8 cilindros grandes conectados a una pequeña unidad de batería circular con cables de aislamiento rojo. Schaffner nunca había visto un dispositivo explosivo antes, pero el que vio esa tarde era muy convincente. Cooper luego se inclinó hacia su oído antes de susurrar sus demandas. $200,000 en moneda estadounidense negociable, 4 paracaídas y un camión cisterna de combustible, listo para reabastecer el avión una vez que hubiera aterrizado en Seattle.
Schaffner caminó rápidamente por el pasillo del avión hacia la cabina del piloto, transmitió las demandas de Cooper al capitán y le aseguró que había visto el dispositivo explosivo con el que los estaba amenazando. El capitán William Scott, piloto del avión, contactó rápidamente al aeropuerto de Seattle, informándoles de la grave situación a bordo. No deseando causar pánico, el piloto transmitió un mensaje por el intercomunicador a los pasajeros a bordo, diciéndoles que su llegada al aeropuerto de Seattle se retrasaría ligeramente debido a pequeñas dificultades técnicas. A su llegada al espacio aéreo de Seattle, el avión entró en un patrón de espera, circulando la zona para asegurarse de que las autoridades locales tuvieran tiempo suficiente para reunir el dinero y los paracaídas que Cooper había exigido. Mientras tanto, el presidente de la aerolínea en cuestión accedió personalmente a las demandas de Cooper, autorizando la retirada de los $200,000 completos de las cuentas de la compañía y pasando las instrucciones de que todos los empleados de la compañía debían cumplir plenamente con el secuestrador para preservar la vida humana. Un aspecto notable del secuestro fue el comportamiento de Cooper durante todo el episodio. Muchos secuestros de aviones durante ese periodo se caracterizaban por la crueldad y el extremismo político de los perpetradores, como la facción comunista alemana Red Army Faction. Pero la azafata Florence Schaffner describió más tarde a Cooper como alguien bien hablado, tranquilo y educado, llegando a pagar por sus bebidas y ofreciendo proporcionar comida para las azafatas cuando el avión aterrizara en Seattle. En ningún momento Cooper relató ningún tipo de motivo político para el secuestro, y de hecho no comunicó ningún motivo para sus acciones en absoluto. Solo podemos asumir que Cooper era un criminal que simplemente buscaba beneficios personales, pero uno que mostró una cantidad inusual de compasión y empatía por los involucrados en el secuestro. A las 5:24 p.m., agentes del FBI en tierra en el aeropuerto de Seattle que habían reunido el dinero de Cooper de algunos bancos locales diferentes, transmitieron un mensaje al piloto de que el avión tenía permiso para aterrizar. Una vez que aterrizó, Cooper instruyó al piloto a que llevara el avión a una zona bien iluminada de la pista, antes de decirle a las azafatas que cerraran todas las persianas de las ventanas a bordo, para asegurar que los francotiradores del FBI no pudieran tener un tiro claro sobre él. Esta es una de las primeras pistas que obtenemos de cuánto pensamiento y planificación había puesto Cooper en toda la operación. Poco después, el gerente de operaciones de Northwest Orient Airlines se acercó al avión vestido de civil, entregando un conjunto de mochilas llenas de efectivo a una de las azafatas a través de la escalera trasera del avión. Una vez que Cooper estuvo satisfecho de que la entrega era suficiente, ordenó a todos los pasajeros y a un puñado de la tripulación que desembarcaran, dejando solo a un equipo mínimo para volarlo fuera de allí. Fue durante el reabastecimiento del avión que Cooper les informó sobre su nuevo rumbo. Volarían hacia el suroeste hacia la Ciudad de México. Pero Cooper no solo les dio una nueva dirección, parecía tener un conocimiento íntimo del funcionamiento del avión, instruyéndoles exactamente cómo quería que el piloto volara el avión, como la velocidad y altitud a la que quería que volaran, e incluso el ángulo en que quería que se desplegaran los flaps de las alas. También instruyó al piloto para asegurarse de que la cabina permaneciera despresurizada, diciéndole que dejara las puertas traseras del avión abiertas cuando despegara. Un oficial de la Administración Federal de Aviación solicitó una reunión cara a cara con Cooper, informándole que el despegue sería extremadamente inseguro, dadas algunas de las condiciones que había solicitado. Era un farol. Estaban contando con que Cooper no supiera casi nada sobre aviación, pero Cooper sabía mucho más de lo que cualquiera había predicho, y argumentó en respuesta que solo bajaría las escaleras una vez que el avión estuviera en el aire. Como se mencionó anteriormente, parecía que Cooper había planificado e investigado la operación con un detalle forense extremo durante meses, o posiblemente años antes del incidente, y llegó armado con una cantidad aterradora de conocimiento sobre la aviación civil. Sin embargo, había una cosa de la que Cooper aparentemente no tenía conocimiento. Parecía haber esperado que el avión pudiera hacer un vuelo sólido hasta la Ciudad de México cuando, de hecho, solo tenía un alcance máximo de alrededor de 1,600 kilómetros. El copiloto informó a Cooper que tendrían que hacer una parada para reabastecerse en el aeropuerto de Reno, en Nevada. Cooper estuvo de acuerdo, pero parecía extrañamente despreocupado por tal detalle.
Unas 2 horas después de haber aterrizado originalmente, el avión secuestrado se preparó para despegar nuevamente con solo 5 personas a bordo, 4 miembros de la tripulación y el propio secuestrador. Sin embargo, en esta etapa, el avión estaba siendo seguido por 2 aviones de combate F-106 que habían sido enviados desde la cercana base de la Fuerza Aérea McChord, uno arriba y otro abajo del avión secuestrado para que Cooper no pudiera verlos. Después de que el avión despegó, Cooper ordenó a toda la tripulación que se metiera en la cabina, dejándolo solo en la cabina de pasajeros. Uno de ellos más tarde señaló que habían visto a Cooper atar algo alrededor de su cintura antes de comenzar a bajar la escalera trasera. Aproximadamente a la 1:15 p.m., la escalera trasera del avión todavía estaba bajada cuando el piloto aterrizó el avión en el aeropuerto de Reno. Un gran número de agentes del FBI, diputados del sheriff, patrulleros estatales y la policía local de Reno comenzaron a rodear el jet y rápidamente subieron a bordo para llevar a Cooper bajo custodia, antes de que tuviera la oportunidad de despegar de nuevo y escapar a México. Pero cuando completaron una búsqueda exhaustiva del avión, descubrieron que Cooper no estaba por ningún lado. Todo lo que quedaba del hombre era su corbata negra con clip, su pasador de corbata y 2 de los 4 paracaídas como parte de sus demandas. La única conclusión posible era que en algún lugar entre Seattle y Reno, Cooper había saltado del avión. Lo que siguió fue posiblemente la operación de búsqueda y recuperación más extensa e intensiva en la historia de los Estados Unidos. Se desarrollaron una serie de bocetos compuestos con la policía local y los agentes del FBI buscando interrogar a alrededor de 800 posibles sospechosos. Sin embargo, todos estos fueron eliminados rápidamente de la investigación. Uno de estos sospechosos fue un hombre de Oregón llamado D.B. Cooper que tenía un historial criminal relativamente pequeño. Él también fue descartado de la investigación, ya que una de las teorías era que era muy poco probable que el secuestrador hubiera usado su nombre de nacimiento real para llevar a cabo un golpe tan atrevido. Pero gracias a los detalles de su interrogatorio que fueron divulgados por los reporteros, el nombre de D.B. Cooper quedó grabado en la conciencia pública. Dado que se pensaba que Cooper había saltado del avión aproximadamente 20 minutos después del despegue, la policía centró su búsqueda en cierta área de Washington, específicamente la tierra alrededor del río Lewis en el suroeste del estado. Agentes del FBI y diputados del sheriff de los condados cercanos buscaron grandes áreas del desierto montañoso alrededor del río Lewis a pie y en helicóptero. También se llevaron a cabo búsquedas de puerta en las casas de campo locales, mientras que los equipos de búsqueda patrullaban en botes por el río y en los lagos circundantes. Pero no se encontró ningún rastro de Cooper, ni de ninguno de los equipos con los que se pensaba que había saltado del avión. El FBI luego intentó localizar un rastro de Cooper al publicar una lista de números de serie que estaban impresos en el dinero que le habían dado, pero esto solo confundió más la situación. En 1972, 2 hombres usaron billetes falsificados de $20 impresos con los números de serie de Cooper para estafar $30,000 a un reportero de Newsweek, a cambio de una entrevista con un hombre que afirmaba falsamente ser el secuestrador. A todos los efectos, el hombre que se hacía llamar Dan Cooper había completado con éxito su operación criminal antes de desaparecer en el aire. No se descubrió ninguna evidencia de Cooper hasta febrero de 1980, cuando una familia de vacaciones en el río Columbia hizo un descubrimiento milagroso. Mientras rastrillaban una orilla arenosa del río para construir una fogata, encontraron 3 paquetes del dinero que se entregó a Cooper en la pista del aeropuerto de Seattle. Los billetes habían sufrido graves daños por agua a lo largo de los años y estaban muy deteriorados, pero pronto fueron identificados como el artículo genuino por agentes del FBI. Sin embargo, ninguno de los otros billetes había aparecido en ningún lugar del mundo, a pesar de que sus números de serie todavía estaban disponibles en línea para la inspección pública. Pero, ¿quién exactamente era Dan Cooper? Puede parecer obvio, pero su situación ficticia era probablemente extremadamente desesperada. ¿Por qué un hombre tomaría un riesgo tan enorme de otra manera? Pero si esto fue para pagar facturas médicas, deudas o para algo más material, solo se puede especular. Una de las azafatas dijo a los entrevistadores del FBI que Cooper había sido capaz de reconocer la ciudad de Tacoma desde el aire, y también notó que la base de la Fuerza Aérea McChord estaba a menos de media hora en coche del aeropuerto de Seattle, algo que pocos civiles habrían sabido en ese momento.
Esto ha dado lugar a la idea de que Cooper era un veterano de la Fuerza Aérea, o al menos tenía un trasfondo en aviación, una teoría respaldada por el aparente conocimiento experto de Cooper sobre la naturaleza de los aviones. Estaba al tanto de técnicas de vuelo, colocación de motores, especificaciones de aviones, así como del terreno local. También puede haber seleccionado específicamente el modelo de avión 727 gracias a una innovación reciente que permitía que los 3 tanques de combustible se llenaran a la vez. Cooper también sabía que la escalera trasera podía bajarse durante el vuelo, un hecho que nunca se reveló a las tripulaciones de vuelos civiles, ya que no había ninguna situación en un vuelo de pasajeros que lo hiciera necesario. También parecía saber que su operación por un solo interruptor en la parte trasera de la cabina no podía ser anulada desde la cabina. Algunos de estos conocimientos solo eran conocidos por unidades paramilitares de la CIA, por lo que podría haber sido Cooper un ex agente de la CIA, o quizás un agente deshonesto. Un punto particularmente interesante es que Dan Cooper es un nombre compartido por un popular héroe de cómic belga que se alistó en la Real Fuerza Aérea Canadiense. Dan Cooper participó en numerosas aventuras heroicas, incluido el paracaidismo. Sin embargo, los cómics de Dan Cooper nunca se tradujeron al inglés, ni se importaron a los Estados Unidos. Así que se ha especulado mucho que el secuestrador pudo haberlos encontrado durante una gira de servicio en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los cómics no se vendieron en los Estados Unidos, pero como algunas copias fueron traducidas al francés, se vendieron en Canadá. Cooper bien podría haber sido un ciudadano canadiense dado que saltó del avión en Washington. Su plan de escape podría haber sido cruzar la frontera hacia su país natal, con toda la referencia a México siendo una táctica de distracción. En línea con esta teoría, mucho se ha hecho de su demanda específica de moneda estadounidense negociable, una frase que algunos determinaron que era poco probable que fuera usada por un ciudadano estadounidense. A pesar del hecho de que nunca se ha encontrado un cadáver, el FBI ha especulado durante mucho tiempo que Cooper no sobrevivió a su salto. Paracaidismo en el desierto tormentoso de Washington sin el equipo adecuado en condiciones tan terribles, es poco probable que siquiera haya abierto su paracaídas, y aunque Cooper tuviera la suerte de aterrizar de manera segura, la supervivencia en el terreno montañoso en pleno invierno habría sido casi imposible sin un cómplice esperando en una zona de caída acordada. Esto habría requerido un salto perfectamente sincronizado, lo que habría requerido cooperación de la tripulación de vuelo, y no hay evidencia de que Cooper solicitara o recibiera tal ayuda de la tripulación, ni de que tuviera una idea clara de dónde estaba cuando saltó del avión. También se reveló que uno de los paracaídas que habían proporcionado a Cooper era un maniquí, una unidad inutilizable con un cordón inoperativo destinada únicamente como una ayuda para la enseñanza. Aunque tenía claras marcas que lo identificaban para cualquier paracaidista experimentado como no funcional, el FBI insistió en que la inclusión del paracaídas de reserva maniquí, uno de 4 obtenidos apresuradamente de una escuela de paracaidismo en Seattle, fue accidental y no un intento deliberado de matar a Cooper. La búsqueda de D.B. Cooper terminó oficialmente el 8 de julio de 2016. Fue en esta fecha que el FBI anunció que estaba terminando todas las investigaciones activas, diciendo al público que necesitaban centrar sus recursos y mano de obra investigativa en otros lugares. Las oficinas locales del FBI han declarado que continuarán aceptando cualquier evidencia física legítima, relacionada específicamente con los paracaídas o el dinero del rescate que puedan surgir en el futuro. El archivo de casos de 60 volúmenes compilado a lo largo de los 45 años de la investigación se conservará con fines históricos en la sede del FBI en Washington, D.C. En el sitio web del FBI, actualmente hay un paquete de 28 partes lleno de evidencia recopilada a lo largo de los años, y toda la evidencia está abierta al público para leer. Así que mantén tus ojos y oídos abiertos para un hombre con demasiado conocimiento sobre aviones y demasiado dinero para ser un jubilado. Hay muchas posibilidades de que D.B. Cooper todavía esté por ahí, y podría ser un oyente o simplemente haya visto cualquier video o información que se haya publicado, quien finalmente resuelva el misterio del mayor atraco aéreo de todos los tiempos.